Muchas gracias por la invitación, espero que me puedan escuchar y muchas gracias por permitirme participar en esta charla sobre un tema tan interesante. Yo quiero proponerles ir un paso más allá, no solamente hablar del impacto que esto tiene para Chile, de lo que viene para Chile, sino de lo que el resultado de hace unos pocos días ha representado para América Latina. Y permítanme hacer estas reflexiones como una observadora externa. Seguramente los chilenos, quienes han participado en la política chilena, tienen mucho más que decir y con mayor detalle, pero permítanme como una observadora regional, como una observadora externa, tratar de amplificar o de mirar esto con una perspectiva de lo que está pasando en la región. Desde ese punto de vista, me atrevo a decir que el resultado, este abrumador triunfo del rechazo en el referendo de salida del proceso constituyente, es una evidencia del divorcio entre el Chile de los convencionales y el Chile de los chilenos que están en el día a día viviendo en un contexto que no es único de su país, que está hoy en América Latina, el de esta escalada inflacionaria, el del precio de la comida, el del incremento de la violencia, el del cambio de ciclo económico que vinimos y que venimos arrastrando ya en los últimos años. Y creo yo que es indispensable también atar este rechazo, este resultado del referendo a un proceso que inició en octubre del 2019. Un octubre que estuvo, como ustedes recuerdan todos, muy pegado al octubre del Ecuador, con algunas características distintas, enmarcado en el mismo conflicto y en la misma disputa geopolítica, pero con algunas características distintas. En el octubre de Chile, los protagonistas, las primeras filas, los voceros de la protesta, fueron los jóvenes y una clase media que ya no se refería al hambre o al techo, sino a las universidades, al arte, al acceso a la tecnología, a las grandes agendas globales, climáticas, cosas que estuvieron ahí reflejadas y que luego se trasladaron a la convención, pero que al estar en la convención, los grandes sectores o los sectores mayoritarios que pusieron muchas expectativas sobre futuro, sobre derechos económicos, sobre empleo, sobre economía, ya no vieron esas expectativas reflejadas en la convención. La convención aprueba, si no me equivoco, sus primeros artículos sobre plurinacionalidad, pluralismo jurídico, símbolos patrios, que no se compadecen con las necesidades cotidianas ni al inicio de la convención hace un año, ni con la situación, la calidad de vida que se ha deteriorado de una manera alarmante en todo el continente en este último año, y que si ya en su primer momento, en el inicio de la convención, esas discusiones, esos debates estaban muy lejos de las necesidades de la población, para cuando terminó la convención realmente parecían discusiones que se daban en un universo paralelo, en un universo muy distante a lo que estaba viviendo el chileno, el ciudadano en cada uno de sus problemas cotidianos. Símbolos patrios, pluralismo jurídico, los derechos de las personas neurodivergentes. Se declara la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial. ¿Cómo se compadece eso con las familias que ven a sus ancianos con pensiones jubilares insuficientes? ¿Cómo se compadece eso para el que no tiene trabajo, para el que perdió sus inversiones en la pandemia? ¿Cómo se compadece eso con el que circula aterrorizado mientras se normalizan lo que se ha dado por llamar las encerronas en las grandes vías y en las grandes autopistas chilenas? ¿Quién le explica al chileno común que prenderle fuego a las estaciones de metro en la capital tenía algo que ver con mejorar o con superar la desigualdad que se vivía en la ruralidad? Esto todo sirvió para llegar a dónde. Creo que esto es parte de lo que se reflejó en el resultado y añadir un par de cosas más. Creo que también, porque los referendos así lo son, en un referendo no solamente la población responde sobre lo que le preguntan, un referendo es irremediablemente también una valoración de la aprobación o no de quien propone ese referendo y por lo tanto del gobierno. Los datos, todas las encuestas así lo muestran, en ningún momento las cifras de aprobación del gobierno del presidente Boric se despegaron de las cifras del apruebo.
Fueron cifras que caminaron juntas desde el inicio de su gobierno hasta la votación y por lo tanto me atrevo a decir que también al gobierno de Boric le pasó una factura muy cara la diferencia, la distancia entre el octubrismo en la calle y el octubrismo en el gobierno. En el gobierno, en donde se hizo evidente la falta de experiencia política, el repudio a la idea de los acuerdos que son fundamentales en democracia, pero también la diferencia de la posición sobre el retiro, sobre el quinto retiro, que se había impulsado tanto desde la oposición, pero que como gobierno tuvieron que aceptar que era una medida irresponsable. El tema de la violencia, algo que todavía merece mucho más debate en nuestro continente, pero el ciudadano común no romantiza la violencia. El ciudadano común le está recordando al Estado que tiene el deber, es su razón de ser, usar la fuerza con legitimidad y la fuerza arreglada, pero no puede el Estado, a nombre de una mala comprensión sobre cuál es su papel, dejar a los ciudadanos en manos del crimen y de la violencia de cualquier naturaleza que ésta sea. Las discusiones más recientes nos traen a este mismo debate de lo que ha sucedido en Chile. Una de las grandes amenazas a las democracias liberales es la ausencia de una visión nacional. Esta idea del bien común, de la búsqueda de los mínimos, de los pactos sociales, del contrato, del acuerdo fundamental, el acuerdo de mínimos, ha sido superada y pretende ser desplazada por estos discursos radicales, maximalistas, identitarios, que pierden de vista en el proceso las necesidades de la mayoría. Y quiero terminar con una idea, proponiéndoles una idea para el debate. Ortega y Gasset, en una de sus famosas sentencias, decía que los hombres, que las personas, se parecen más a sus tiempos que a sus padres, que los hombres son más hijos de sus tiempos que de sus padres. Parafraseándolo, Pedro Salazar, un constitucionalista mexicano, decía lo mismo sobre las constituciones en América Latina y sobre las nuevas constituciones en América Latina. Constituciones que se parecen más a sus tiempos que a sus padres. En este caso, probablemente la gran derrota de la Convención de Chile es también una señal de que los tiempos que prendieron fuego a Ecuador, a Chile, a Colombia en octubre, noviembre del 2019, ya no son los tiempos de hoy, que han cambiado esos tiempos y que se requiere que los gobiernos, las élites políticas, la sociedad civil, el mundo empresarial, todos los actores tengamos la capacidad de mirar estos nuevos tiempos que nos exigen poner los ojos de nuevo en lo elemental después del impacto desolador del cambio de ciclo económico y de la pandemia del COVID en nuestro continente. Ojalá ese cambio de tiempos también incluya la necesidad de volver a pensarnos con proyectos mínimos en común y respetando nuestra convivencia, nuestras reglas de convivencia en el marco de una democracia liberal con todas sus características.